Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria Pinet. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más me gusta compartirla con ustedes. Recuerden que si no les gusta leer, yo les leo. Ya nada más se ponen el video para arrullarse. O bueno, mientras van haciendo algo, lo pueden escuchar, ¿no? Bueno, pues si no se han suscrito, por favor suscríbanse, denle a la campanita. Si les ha gustado, por favor regálenme un like. Si no, de todos modos regálenme un like y compártanlo, por favor, ¿sí? Bueno, pues vamos con nuestro libro de Dale Carnegie. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Los tips que nos ha dado son buenísimos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí. Si los llevamos a cabo, de verdad que se van a quitar muchas preocupaciones de encima, ¿eh? De verdad se los digo, por experiencia. Todavía ando un poquito agripada, ya escuchará. Bueno, pues hoy vamos con el capítulo 9. Cooperemos con lo inevitable. Cuando era un chiquillo, estaba jugando con algunos de mis amigos en el desván de una vieja casa de troncos abandonada de la zona noroeste de Missouri. Al bajar del desván apoyé mis pies en el alféizar de una ventana por unos instantes. Después salté. Tenía un anillo en mi índice izquierdo. El anillo se enganchó en la cabeza de un clavo y me arrancó el dedo. Grité, estaba aterrado, estaba convencido de que iba a morirme, pero cuando sanó la herida no me preocupé por el dedo ni una milésima de segundo. ¿Qué utilidad hubiera tenido preocuparme? Había aceptado lo inevitable. Ahora pasa frecuente más de un mes antes que me acuerde de que solo tengo 4 dedos en mi mano izquierda. Hace unos cuantos años conocí a un hombre que estaba a cargo de un montacargas en uno de los edificios de oficinas de la zona baja de Nueva York. Observé que había perdido la mano izquierda desde la muñeca. Le pregunté si la pérdida de la mano le molestaba y me contestó, oh no, ni me acuerdo de eso. Soy soltero y la única vez que me acuerdo del asunto es cuando intento enhebrar una aguja. Es asombroso lo rápidamente que aceptamos casi cualquier situación. Si estamos obligados a ello, nos ajustamos a ella y olvidamos enseguida todo el asunto. Pienso muchas veces en la inscripción que hay en las ruinas de la Catedral del siglo XV en Ámsterdam, Holanda. Esta inscripción dice en flamenco, es así, no puede ser de otro modo. Al marchar usted y yo a través de las décadas del tiempo, nos encontramos con muchas situaciones desagradables que son así, no pueden ser de otro modo. Podemos optar, podemos aceptarlas como inevitables o podemos destrozar nuestras vidas en la rebelión y terminar tal vez con los nervios deshechos. He aquí un sabio consejo de uno de mis filósofos favoritos, William James. Dice, acepta que sea así. La aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Elizabeth Conley de Portland, Oregon, comprobó cuánta verdad hay en esto de un modo muy duro. He aquí la carta que me escribió recientemente, el mismo día en que Norteamérica estaba celebrando la victoria de nuestras Fuerzas Armadas en el norte de África, recibí un telegrama del Departamento de Guerra. Mi sobrino, la persona que más quería, había desaparecido en acción. Poco tiempo después llegó otro telegrama anunciándome que había muerto. Quedé abrumada por la pena. Hasta entonces había tenido la impresión de que la vida me había tratado muy bien. Tenía una ocupación que me agradaba, había contribuido a la educación de mi sobrino, representaban para mí todo lo bueno y noble en la juventud. Sentía que cuanto había sembrado me remuneraba con esplendidez. Después vino ese telegrama, mi mundo se derrumbó por completo. Me dije que mi vida ya no tenía finalidad. Descuidé mi trabajo, me aparté de mis amigos, dejé que las cosas fueran como quisieran. Me sentía amargada y resentida. ¿Por qué fue mi pobre sobrino el elegido? ¿Por qué este buen muchacho con toda la vida por delante tenía que morir en la guerra? No podía aceptarlo. Mi pena era tan grande que decidí abandonar mi trabajo, marcharme y esconderme con mis lágrimas y mi amargura. Estaba despejando mi mesa.
dispuesta a marcharme, cuando tropecé con una carta que había dejado olvidada. Una carta de ese mismo sobrino que había muerto, una carta que me había sido escrita a raíz de la muerte de mi madre, hacía unos cuantos años. Esta carta decía: «Desde luego, todos la echaremos de menos, y especialmente usted, tía, pero sé que sabrá imponerse a la pena. Su propia filosofía personal la ayudará a ello. Nunca olvidaré las bellas verdades que me ha enseñado. Donde quiera que esté, por muy lejos que sea, siempre recordaré que usted me enseñó a sonreír y a tomar cuanto venga como un hombre». Leí y releí la carta. Me parecía que mi sobrino estaba a mi lado hablándome. Parecía decirme: «¿Por qué no haces lo que me enseñaste a hacer? Aguanta, suceda lo que suceda, oculta tus penas, sonríe y sigue adelante». Entonces volví a mi trabajo. Dejé de mostrarme amargada y rebelde. Constantemente me repetía: está hecho, no puedo cambiarlo, pero puedo soportarlo, y lo soportaré como él desearía que lo hiciera. Me dediqué al trabajo con toda el alma. Escribí cartas a los soldados, a los hijos de otros, asistí a una clase nocturna de adultos, a la busca de nuevos intereses y nuevos amigos. Apenas puedo creer el cambio que en mí se produjo. Cesé de lamentarme de un pasado que ya no volvería. Ahora vivo alegremente cada día, como mi sobrino hubiera deseado que viviera. He hecho las paces con la vida, he aceptado el destino, y ahora vivo una vida más plena y completa que en cualquier otro tiempo anterior. Elizabeth Conley aprendió lo que todos nosotros aprenderemos tarde o temprano, es decir, que debemos aceptar lo inevitable y cooperar con ello. Es así, no puede ser de otro modo. No es una lección que se aprenda fácilmente. Hasta los reyes tienen que recordarlo en sus tronos. El extinto Jorge V tenía estas palabras en un marco que colgaba de una pared de su biblioteca de Buckingham Palace: «No me enseñéis a llorar para pedir la luna o a llorar por la leche que se derramó». Evidentemente, no solo las circunstancias nos hacen felices o infelices. Lo que determina nuestro modo de sentir es nuestra reacción ante las circunstancias. Jesús dijo que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros, y también se hallaba dentro de nosotros el reino de los infiernos. Todos nosotros podemos soportar el desastre y la tragedia e imponernos. Si estamos obligados a ello, cabe que nos consideremos incapaces de hacerlo, pero son sorprendentes nuestros recursos interiores. Solo se precisa que queramos utilizarlos. Somos más fuertes de lo que pensamos. El extinto Bot Tarkington pudo comprobarlo. Siempre decía: «Puedo soportar todas las cosas que la vida puede reservarme, menos una, la ceguera. No podría soportarla». Y un día, cuando ya había dejado atrás los 60, Tarkington miró a la alfombra del piso. Los colores estaban confusos, no podía ver el dibujo. Fue una especialista, se enteró de la trágica verdad. Estaba perdiendo la vista. Un ojo estaba ya casi perdido y el otro le seguiría. Lo que más temía se había producido. ¿Y cómo reaccionó Tarkington ante el peor de todos los desastres? ¿Se dijo, acaso, ya está, he aquí el fin de mi vida? No, para asombro suyo, se sintió muy contento, hasta recurrió a su humorismo. Las nubes flotantes le molestaban. Se le ponía ante los ojos y le quitaban toda la visión. Sin embargo, cuando pasaba la mayor de esas nubes, decía: «Vaya, he aquí de nuevo el abuelo. ¿A dónde irá con esta mañana tan linda?». ¿Cómo podía el destino vencer a un ánimo así? La respuesta es que era imposible. Cuando llegó la ceguera total, Tarkington dijo: «Comprendo que puedo soportar mi ceguera como puede soportar un hombre cualquier otra cosa. Aunque perdería mis 5 sentidos, sé que tendría una vida interior, porque es el alma lo que ve y lo que vive, lo sepamos o no lo sepamos». Con la esperanza de recobrar la vista, Tarkington se sometió a más de 12 operaciones en un año, con anestesia local. ¿Se rebeló contra esto? Sabía que tenía que ser así, por lo que el único modo de disminuir el sufrimiento era tomar las cosas de buen grado. Se negó a que lo instalaran en una habitación privada del hospital, y fue a una sala donde podía estar con otras personas afectadas por dolencias. Trató de animar a todos, y cuando tuvo que someterse a diversas operaciones con plena conciencia de lo que se estaba haciendo a sus ojos,
Trató de recordar su buena fortuna. Decía, es maravilloso que la ciencia tenga ahora la habilidad de operar en una cosa tan delicada como el ojo humano. Un hombre medio sufriría un derrumbe de nervios si tuviera que soportar más de 12 operaciones y la ceguera. Sin embargo, Tarkington dijo, no cambiaría esta experiencia por otra más feliz. Era una experiencia que le había enseñado la aceptación. Le había enseñado que la vida no podía reservarle nada que no pudiera soportar. Le había enseñado que, como John Milton lo había descubierto, no es una desdicha ser ciego, sino ser capaz de soportar la ceguera. Margaret Fuller, sino no ser capaz de soportar la ceguera. Margaret Fuller, la famosa feminista de Nueva Inglaterra, presentó en una ocasión su credo, acepto el universo. Cuando el gruñón de Thomas Carlyle se enteró de esto en Inglaterra, dijo con sorna, vaya, más le vale. Sí, vaya, más le vale que usted y yo aceptemos lo inevitable. Si nos rebelamos y damos cabezazos contra la pared, no cambiaremos lo inevitable, pero cambiaremos nosotros, lo sé por experiencia propia. En una ocasión me negué a aceptar una situación inevitable que me sobrevino. Hice el tonto y me rebelé. Convertí mis noches en infiernos de insomnio. Trabajé sobre mí todo lo que quería. Finalmente, después de torturarme durante todo un año, tuve que aceptar lo que desde un principio sabía, que no podía ser remediado. Debía haber gritado como años antes, el bueno de Walter Whitman. Hacer frente a la noche y las tormentas, los repudios, las hambres, los dolores, como lo hace una planta, como lo hace un animal. Pasé 20 años trabajando con el ganado, sin embargo nunca vi una vaca Jersey enfurecerse porque el pasto se estaba quemando o a causa de la sequía porque hacía frío. Los animales encaran la noche, las tormentas y el hambre calmosamente. Tal es la razón de que nunca tengan derrumbes nerviosos o úlceras de estómago y nunca se vuelvan locas. ¿Estoy propugnando acaso la simple sumisión a todas las adversidades? No, esto sería excesivo, sería un mero fatalismo. Mientras haya una posibilidad de superar una situación, luchemos, pero cuando el sentido común nos diga que estamos ante algo que es así, que no puede ser de otro modo, no nos empeñemos en nombre de la cordura en mirar hacia todos lados en busca de lo que no existe. El extinto decano Hawkins de la Universidad de Columbia me dijo que había adoptado unos versos infantiles como uno de sus lemas. Para los males del mundo puede haber o no remedios. Si los hay, ponte a buscarlos, y si no, no seas necio. Mientras escribía este libro, visité una serie de grandes ejecutivos de Norteamérica. Quedé impresionado por el modo en que estos personajes cooperaban. La hora de los bolillos. Con lo inevitable, y vivían libres de preocupaciones. Si no hicieran esto, se derrumbarían bajo la tensión. He aquí unos cuantos ejemplos de lo que quiero decir. J.C. Penney, fundador de la cadena de amplitud nacional de almacenes Penny, me dijo, y no me preocuparía ni por perder hasta el último dólar, porque no veo que se gana preocupándose. Hago las cosas lo mejor que puedo y dejo los resultados en el regazo de los dioses. Henry Ford me dijo algo muy parecido. Cuando no puedo arreglar las cosas, dejo que se arreglen solas. Cuando pregunté a K.T. Keller, entonces presidente de la Chrysler Corporation, cómo se libraba de las preocupaciones, me contestó, cuando me veo ante una situación dura, si puedo hacer algo en relación con ella, lo hago. Si no puedo, me limito a olvidar la cosa. Nunca me preocupo por el futuro porque sé que ningún ser humano puede saber lo que en el futuro guarda. Hay demasiadas fuerzas que afectan a ese futuro. Nadie puede decirme qué impulsa esas fuerzas ni nadie las comprende. ¿Para qué entonces preocuparse? K.T. Keller quedaría perplejo si usted le dijera que es un filósofo. No es más que un buen hombre de negocios y sin embargo sostiene la misma filosofía que Epícteto enseñó en Roma hace 19 siglos. Epícteto enseñó a los romanos,
No hay más que un camino que conduce a la felicidad y consiste en dejar de preocuparse por las cosas que se encuentran más allá de nuestra voluntad. Sarah Bernhardt, la divina Sara, era una ilustre ejemplo de mujer que sabía cooperar con lo inevitable. Durante medio siglo fue la reina del teatro en 4 continentes, la artista más admirada del mundo. Después, cuando a los 71 años estaba hundida, había perdido todo su dinero, su médico, el profesor Pozzi de París, le dijo que sería preciso amputarle a la pierna. Al cruzar el Atlántico se había caído en la cubierta del barco y se había causado en la pierna una grave herida. Se desarrolló una flebitis, la pierna se encogió, el dolor se hizo tan intenso que el médico entendió que la pierna debía de ser amputada. Estaba aterrado de tener que decir a la tempestuosa y divina Sara lo que había que hacer. Suponía que la noticia provocaría una explosión de histerismo, pero se equivocaba. Sara lo miró unos segundos y dijo después tranquilamente: si ha de ser así, que así sea. Era el destino. Cuando se llevaba en la camilla a la sala de operaciones, su hijo iba a su lado llorando. Ella lo saludó con un alegre ademán y dijo animosamente: no te vayas, volveré muy bien. En el camino recitó una escena de uno de sus dramas. Alguien le preguntó si hacía eso para darse ánimos y ella contestó: no, para animar a los médicos y enfermeras. Será duro para ellos. Recobrada de la operación, Sarah Bernhardt continuó recorriendo el mundo y encantando a los auditorios durante 7 años más. En un artículo del Selecciones del Reader Digest dijo Elsie McCormick: cuando dejamos de luchar con lo inevitable, dejamos en libertad una energía que nos permite crearnos una vida más rica. Ningún ser vivo tiene la pasión y el vigor suficientes para luchar contra lo inevitable, pero al mismo tiempo tiene lo bastante de estas cosas para crearse una nueva vida. Hay que elegir entre una cosa u otra, entre aceptar las inevitables tormentas de la vida o resistirlas y salir descalabrado. Vi suceder esto en una granja de Missouri, de mi propiedad. Planté una veintena de olmos chinos en la granja. En un principio crecieron con rapidez asombrosa. Después una celisca cubrió todas las ramas con espesa capa de hielo. En lugar de inclinarse graciosamente bajo su carga, estos olmos chinos resistieron orgullosamente y se quebraron por el peso. Tuvieron que ser destruidos. No habían aprendido la sabiduría de los bosques del norte. He viajado cientos de kilómetros a través de los bosques de hoja perenne del Canadá y sin embargo no he visto un solo pino o abeto quebrado por la celisca o el hielo. Estos bosques saben inclinarse y cómo cooperar con lo inevitable. Los maestros de Jiu-Jitsu enseñan a sus alumnos a doblarse como un sauce y a no resistirse como un roble. ¿Por qué creen ustedes que los neumáticos de sus automóviles resisten tanto castigo en las carreteras? En un principio los fabricantes de neumáticos trataron de hacer gomas que resistieran los golpes del camino. Después hicieron gomas que absorbían estos golpes. Eran gomas que podían soportarlo. Usted y yo duraremos más y caminaremos mejor si aprendemos a absorber los golpes y sacudidas a lo largo del pedregoso camino de la vida. ¿Qué sucederá si usted y yo resistimos los golpes de la vida en lugar de absorberlos? ¿Qué sucede si nos negamos a doblarnos como un sauce e insistimos en resistir como un roble? La respuesta es fácil. Nos organizaremos una serie de conflictos internos. Estaremos preocupados, tensos y muy nerviosos. Si vamos más lejos y rechazamos el duro mundo de la realidad para retirarnos a un mundo de sueños de nuestra propia fabricación, llegaremos a la demencia. Durante la guerra, millones de soldados atemorizados tuvieron que aceptar lo inevitable o romperse bajo la tensión. Para ilustrar esto, tomemos el caso de William H. Casselius, de Glendale, Nueva York. Aquí está la charla. Permítanme un segundo. Ok, ya lo vamos a terminar. Pensé que todavía faltaba mucho. Que ganó un premio para adultos. Permítanme. Aquí está la charla
que ganó un premio en una de mis clases neoyorquinas de adultos. Poco después de que me incorporara a la Guardia de Costas, fui destinado a uno de los puestos más peligrosos del estado, del lado del Atlántico. Se me hizo inspector de explosivos. Imagínense, yo, vendedor de petardos, convertido en inspector de explosivos. La sola idea de verse entre toneladas de TNT es bastante para dar escalofríos a un vendedor de petardos. Tuve solamente 2 días de instrucción y lo que aprendí aumentó mi miedo. Nunca olvidaré mi primera misión. Un día gris de niebla frío, se me dieron las órdenes en el muelle de Cabin Point, Bayonne, Nueva Jersey. Fui destinado a la bodega número 5 de mi nave. Tenía que trabajar en esa bodega con 5 estibadores y estaban cargando cargas de demolición, cada una de las cuales contenía 1 tonelada de TNT, suficiente para hacer volar por los aires a todo el barco. Estas cargas eran bajadas mediante 2 cables. Yo me decía, supongamos que un cable de estos se deslizara o se rompe. Oh, qué miedo tenía, estaba temblando, con la boca seca, mis piernas se doblaban y sentía fortísimos latidos, pero no podía escaparme, hubiera sido una deserción. Yo y mis padres nos hundiríamos en la ignominia, y era posible que me fusilaran. No podía huir, tenía que quedarme. Quedé en contemplación de la despreocupación con que los estibadores manejaban aquellas cargas mortales. El barco podía volar en cualquier momento. Después de 1 hora más de este terror sin límites, comencé a utilizar un poco de sentido común. Hablé conmigo mismo y me dije, mira, vas a volar, muy bien, pero ¿qué te importa? No vas a notar la diferencia, va a ser un modo de morir muy dulce, mucho mejor que la muerte por cáncer. No seas estúpido, ¿es que piensas vivir eternamente? Tienes que elegir entre cumplir esta misión o morir fusilado. Vale más que hagas las cosas de buen humor. Me hablé así durante varias horas, comencé a sentirme bien, vencí mis preocupaciones y mis miedos, obligándome a aceptar una situación inevitable. Nunca olvidaré esta lección. Cada vez que me sentía tentado de preocuparme por algo que me era imposible cambiar, me encogía de hombros y me decía, olvídalo, es un procedimiento que funciona muy bien, incluso para un vendedor de petardos del Pinafore. Exceptuada la crucificación de Jesús, la más famosa escena de muerte de toda la historia es la muerte de Sócrates. Transcurridos 10.000 siglos, a partir de ahora se seguirá leyendo y admirando la inmortal descripción que Platón hace de ella. Es uno de los pasajes más emocionantes y bellos de toda la literatura. Los médicos gobernantes de Atenas, celosos y envidiosos del viejo y descalzo Sócrates, forjaron acusaciones contra éste, lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte. Cuando dio a beber a Sócrates la copa del veneno, el cordial carcelero dijo, trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Así lo hizo Sócrates, enfrentó la muerte con calma y resignación, que llegaron a los lindes de la divinidad. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Estas palabras fueron dichas 399 años antes de que naciera Cristo, pero este viejo mundo nuestro, tan lleno de preocupaciones, necesita hoy más que nunca que le hablen así. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Durante los últimos 8 años he estado leyendo prácticamente todos los libros y revistas que se referían al modo de combatir la preocupación que me fue posible encontrar. Presumo que he leído millones de palabras sobre el tema. ¿Quieren ustedes saber cuál es el mejor consejo aislado que he descubierto en toda esta lectura? Bien, aquí está. Resumido en pocas palabras, son palabras que usted y yo deberíamos colocar en los espejos de nuestros cuartos de baño a fin de que cuando nos laváramos la cara pudiéramos también lavar las preocupaciones de nuestros espíritus. Esta magnífica oración fue escrita por el doctor Reinhold Niebuhr. Concédeme Dios mío la serenidad para aceptar lo que cambiar no puedo, valor para cambiar lo que cambiarse pueda, y sabiduría para discernir la diferencia. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, la regla 4 es: cooperemos con lo inevitable. ¿Qué tal?
Muy interesante, ¿verdad? Fíjense que pues ahora sí que a lo largo del libro hemos estado viendo esto, de que aceptemos lo inevitable, ajá, y como dice, que sea leve, aceptemos con ánimo leve lo que ha de ser. No lo podemos cambiar y ante cosas que no se pueden cambiar, no, ni siquiera vale la pena preocuparnos porque no está en nuestras manos. Ajá. Entonces, me gusta eso, o sea, me gusta que finalmente tenemos que aceptarlo. Ajá. Y cuando es lo inevitable, nada se puede hacer. Tenemos que, me gusta mucho esa frase que puso ahí, que ya tiene mucho y que la adoptaron Alcohólicos Anónimos, es esa de: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Eso es una frase muy sabia, muy, muy sabia, que a mí me ha ayudado muchísimo. Espero que también a ustedes. Y que principalmente, pues que nos ayude a estar más tranquilos, liberarnos de las preocupaciones. Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayamos aprendido. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle la campanita para que les lleguen los videos. Recuerden que en Facebook estoy como Alic Bonils, ahí estoy leyendo un libro que se llama Sentirse Bien. En mi página de Ser Humano, Ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula, estoy leyendo Cartas a Claudia de Jorge Bucay, que está muy interesante, por si quieren pasar a escucharlos. Bueno, pues muchísimas gracias y de verdad gracias por sus likes y gracias por sus comentarios. Un saludo, Gonzalo. Chao.